Descubrí que el nombre en el certificado de matrimonio no era el mío, llamé por teléfono a mis hermanos para ir a bailar al club nocturno. ¿No tienes miedo de que tu esposa venga aquí a atraparte? Ante las bromas de mi buen amigo, yo que estaba bailando energéticamente en la pista no me inmuté para nada. No tengo esposa, ya nos divorciamos. ¿Qué? Mi amigo pensó que había escuchado mal, se quedó atónito por un momento. Curvé la comisura de mi boca y le grité al oído. Dije que me divorcié de la multimillonaria. Justo cuando grité esa frase, el bar se quedó repentinamente en silencio, todos me miraban fijamente por detrás. Bajo las desesperadas señales de mi amigo, me di cuenta tardíamente de lo extraño del ambiente. No tengo novio, sentí una oleada de pánico y instintivamente me volví para mirar. Bajo las luces moteadas, Violeta, con las venas de la frente hinchadas y los ojos enrojecidos, aplastó la copa de vino en su mano. Todo porque al hacer café accidentalmente dañé el certificado de matrimonio con el líquido. Tomé el documento y fui al registro civil para reponerlo. El funcionario tecleó algunas veces en la computadora, de repente levantó la cabeza para mirarme. Señor, su estado civil muestra que está soltero. Me quedé aturdido por un momento, pensando que había escuchado mal. Imposible, mi esposa y yo obtuvimos el certificado aquí hace 3 años. El funcionario verificó una vez más, su expresión se volvió algo extraña. El sistema muestra que efectivamente está soltero, pero la señorita Violeta está casada. Hizo una pausa. Su cónyuge registrado es otro señor llamado Sebastián. ¿Lo conoce? Mi cerebro explotó con un zumbido. Solo quedó un zumbido agudo en mis oídos. Todo el mundo sabe que Violeta y yo somos amigos de la infancia, soy la luz blanca de su corazón, la persona a quien amó en secreto y con cuidado en su juventud. Y Sebastián es durante esos 2 años que estuve en el extranjero, el sustituto que Violeta encontró porque me extrañaba demasiado. Agarré ese certificado de matrimonio falso dañado por el café, subí al auto aturdido. El teléfono vibró repentinamente 2 veces, apareció un mensaje de Violeta, esposo, conseguí una colaboración de 10.000 millones, compré tus rosas favoritas y dumplings de camarón, te extraño mucho, ¿tú me extrañas? Miré fijamente este mensaje, de repente me reí, riendo y riendo, las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Durante 3 años, todos los días me preguntaba esta frase, expresando su amor por mí, pero resulta que ya se había convertido en esposa legal de otra persona a mis espaldas. Recordé cuando era pequeño y no fui al jardín de infantes por un resfriado. Violeta al descubrir que no había venido también lloró y se negó a ir a la escuela, insistiendo en quedarse en casa cuidándome con fiebre. Ella dijo, sin ti tengo miedo de estar sola. El día de mi cumpleaños número 15, ella se empapó bajo la lluvia toda la noche abajo de mi casa, solo para esperarme despertar y ser la primera en decirme feliz cumpleaños. Recordé mi ceremonia de mayoría de edad a los 18, ella preparó una sorpresa, me abrazó bajo los fuegos artificiales que llenaban el cielo y dijo, Diego, cuando cumpla 22 años nos casamos, ¿está bien? Recordé cuando fui a estudiar al extranjero, ella me abrazó con los ojos enrojecidos, voz temblorosa, 2 años, solo te doy 2 años de tiempo, cuando llegue el momento iré a recogerte. Durante esos 2 años en el extranjero, casi todos los días teníamos videollamadas. Una vez estaba ocupado con mi tesis, no contesté el teléfono por 3 días, cuando me contacté descubrí que había entrado al hospital por depresión. En el video sus ojos estaban rojos, bebé, sin ti no puedo vivir. Siempre la consolaba, ya regreso pronto, espera un poco más. El día que regresé al país no le dije a Violeta, quería darle una sorpresa. Resultado, al abrir la puerta del cuarto privado del club, la vi sentada en el regazo de un chico, besándose apasionadamente. Ese chico de perfil se parecía 7 décimas a mí. El ramo de flores en mis manos cayó al suelo con un golpe, me di la vuelta y me fui. Violeta salió corriendo como loca tras de mí. No contesté el teléfono, ella siguió enviando mensajes. No la vi, ella se empapó bajo la lluvia, parada abajo de mi edificio, explicando una y otra vez, no es lo que piensas. Violeta continuó explicando, todos estos años no me dejaste ir a verte, te extrañaba demasiado, por eso encontré un sustituto. Violeta siguió explicando, juro que solo eran abrazos y besos, nada más. Violeta dijo llorando, Diego, me equivoqué, pero realmente te amo, amo hasta la locura. Al final él estuvo parado bajo la lluvia 3 días y 3 noches, se desmayó con fiebre alta que se convirtió en neumonía, fue llevado al hospital y aún se negaba a irse, solo entonces me ablandé y lo perdoné. Después él me trató como antes,
hasta que después de casarnos, descubrí que su asistente había cambiado a Sebastián, ese sustituto que dijo había enviado lejos. Él explicó de nuevo, sus padres están mal de salud y en el extranjero no se adaptan al clima, así que me rogó regresar al norte de la capital. Continuó explicando, él hizo la entrevista para ser mi asistente, yo no sabía nada. Ella siguió explicando, su capacidad de trabajo es buena, además fue seleccionado a través de capas de selección, no puedo despedirlo al azar. Así que una vez más lo toleré, no pensé que tolerando, me convertiría en una broma enorme. Cuando el auto entró a la zona de villas, ya había pensado todo completamente. Respiré profundamente, justo cuando iba a empujar la puerta para entrar, escuché la conversación entre Violeta y su amiga desde la sala. La amiga de Violeta dijo, acabo de ir al hospital a ver a Sebastián, no es nada, solo algunos rasguños, puedes quedarte tranquila en casa acompañando a Diego. Violeta se recostó en el sofá, piernas cruzadas, frunció el ceño, apagó el cigarrillo en la mano de su amiga, voz fría, ¿cuántas veces he dicho que no se puede fumar en mi casa? A Diego no le gusta el olor a tabaco. La amiga de Violeta bromeó riendo, está bien, maniática repetitiva, pero realmente no entiendo, obviamente amas tanto a Diego, ¿por qué al principio insististe en registrarte con Sebastián? Honestamente, ¿no lo consideras solo un sustituto? El aire se quedó silencioso por unos segundos, luego llegó la voz melancólica de Violeta, ¿y qué si es así? Violeta continuó, antes también pensaba que él era solo un sustituto, cuando Diego regresara ya no lo necesitaría. Violeta siguió, pero después de que lo enviara lejos, casi todas las noches soñaba con ella. Violeta continuó diciendo, después realmente no pude soportar que no estuviera a mi lado, así que la traje de vuelta para tenerla como asistente. Violeta confesó, no puedo vivir sin Diego, pero tampoco puedo vivir sin Sebastián. Violeta dijo, Diego puede ser mi esposo abierta y honestamente, Sebastián solo puede estar en las sombras con un estatus como compensación, ¿y qué? La amiga de Violeta suspiró, ¿no tienes miedo de que Diego se entere? Con su carácter, si se enterara, aunque murieras frente a él, no volvería la cabeza. Violeta se quedó en silencio un momento, sus ojos se profundizaron, entonces nunca dejaré que se entere. Yo estaba parado afuera de la puerta, solo sentía que toda la sangre en mi cuerpo se había congelado. Originalmente pensé que me derrumbaría, que iría a preguntarle claramente, pero descubrí que hasta abrir la boca era difícil. Resulta que el dolor extremo es así, el corazón como si le arrancaran vivo un pedazo, pero aún tenía que seguir latiendo. Recordé a Violeta, esta mañana antes de salir aún se puso en puntillas para besar mi frente, recordé cada vez que se emborrachaba en reuniones sociales se arrojaba a mis brazos, murmurando esposo, no puedo vivir sin ti. Recordé cuando ponía mis manos frías en su pecho diciendo aquí solo late por ti, resultó que todo era falso. En todo el camino de regreso aún pensaba, tal vez él tenía alguna dificultad, ahora sé que ella simplemente se enamoró de dos personas al mismo tiempo. Lo que ella quería nunca fue elegir entre dos, sino tener a uno como la luz blanca y al otro como la marca bermeja. Bien, Violeta no tiene miedo de que me entere, entonces le haré saber qué significa realmente nunca volver la cabeza. Me di la vuelta y me fui. Directamente hice dos cosas. La primera cosa fue solicitar la anulación de toda mi información de identidad en el país, la segunda cosa fue cambiar mi nombre. El funcionario me dijo que todos los trámites estarían listos en 2 semanas. Después de 2 semanas, aunque Violeta busque en el cielo y la tierra, ya no podrá encontrarme. Me di la vuelta y me fui, el teléfono vibraba locamente en mi bolsa, todas llamadas perdidas y mensajes de Violeta, no los vi ni respondí. Cuando regresé a casa, ya había oscurecido. Violeta estaba parada en la sala, en cuanto me vio corrió hacia mí, la ansiedad en sus ojos era claramente visible. Esposo, ¿dónde fuiste? Cuando regresé descubrí que no estabas en casa, esperé varias horas, casi volteé toda la ciudad buscándote. Su preocupación no parecía falsa. La miré fijamente, mi corazón como si una mano invisible lo apretara fuertemente. De repente recordé en la escuela secundaria cuando él fue a participar en una competencia de matemáticas, solo me tardé 1 hora en responder su mensaje y directamente abandonó la competencia para correr a buscarme, temiendo que me pasara algo. Obviamente una persona que me amaba tanto, resulta que el amor que daba tampoco era único. Mi garganta como si algo la bloqueara, hasta respirar traía un dolor fino, pero al final solo abrí la boca tranquilamente, fui a comprar algunas cosas, se me olvidó decirte, lo siento. Violeta entonces se relajó, se arrojó a mis brazos. ¿Por qué me pides disculpas? No estoy molesta contigo, solo estaba preocupada. Besó mi mejilla, tono gentil, está bien, esposo,
antier dijiste que querías comer costillas agridulces y lubina al vapor, voy a hacértelas, ¿está bien? Después de decir esto me soltó, se dio la vuelta y entró a la cocina. Me quedé parado en la puerta mirando silenciosamente a Violeta, ella con las mangas de la camisa arremangadas, dedos largos cortando hábilmente verduras, su perfil bajo la cálida luz amarilla se veía especialmente tierno. De repente recordé hace 3 años cuando acababa de regresar al país, debido a una dieta irregular por mucho tiempo, mi enfermedad estomacal fue tan grave que fui hospitalizado. En ese momento Violeta, una CEO multimillonaria que nunca había cocinado, insistió en pasar un mes aprendiendo buena cocina de chefs de primera clase. Una vez una videoconferencia internacional chocó con el tiempo de cocinar para mí, ella directamente puso la tablet en la cocina mientras cocinaba y escuchaba el reporte al mismo tiempo, asustando a todos los ejecutivos hasta dejarlos boquiabiertos. Él me amó tanto una vez, pero en este momento sonó su teléfono. Lo vi echar un vistazo a la pantalla, su expresión cambió ligeramente, luego puso el cuchillo, se secó las manos apresuradamente. Violeta se quitó el delantal, tono como siempre, incluso no olvidó ponerse en puntillas para besar mi frente. Esposo, la empresa tiene un asunto urgente, tengo que ir. Ya terminé 3 platos, come primero, no me esperes. No dije nada, solo asentí con la cabeza. Después de que se fue, caminé hasta la mesa del comedor, mirando esos platos que aún humeaban, de repente mi corazón dolió tanto que apenas podía respirar. Acababa de ver claramente que esa llamada era de Sebastián. No me senté a comer como él esperaba, sino que salí a tomar un taxi y la seguí. Como esperaba, Violeta no fue a la empresa, sino al hospital. En el pasillo de la habitación VIP del hospital, todo el piso había sido despejado, solo había algunos doctores y enfermeras con batas blancas parados en la puerta de la habitación, con expresiones tensas. El director estaba inclinado disculpándose servilmente con Violeta. Director Liu, realmente lo sentimos, fue nuestra falta de cuidado lo que causó que el señor Sebastián se resbalara en el baño. Definitivamente aumentaremos los cuidadores, absolutamente no volverá a pasar este tipo de error. Violeta tenía la cara sombría, voz fría como hielo, si hay una próxima vez, este hospital no necesita seguir abierto. El director asintió repetidamente, sí, definitivamente tendremos cuidado. Yo estaba parado en la esquina, solo viendo clavarse en la palma. Obviamente su amiga había dicho que Sebastián solo tenía algunos rasguños, pero por lo que veía ahora de solo algunos rasguños, él había reservado todo el edificio. Ahora que pasó algo, estaba tan nervioso que quería voltear todo el hospital. La puerta de la habitación se abrió, Sebastián estaba débilmente recostado en la cabecera, rostro pálido. Violeta caminó rápidamente hacia él, tomó su mano, ¿cómo estás? ¿Dónde más te duele? Sebastián tomó su mano, como un perrito lastimado, mirándola con ojos húmedos. Lo siento, fui demasiado descuidado, ya me atropelló un auto y ahora me resbalé bañándome. Hice que no tuvieras tiempo de acompañar al señor Diego. ¿Qué pasa si él piensa demasiado? Todo es mi culpa. Violeta lo regañó en voz baja, pero con tono gentil. ¿Qué tonterías dices? Recupérate bien, estos días me quedaré aquí contigo. Sebastián levantó sus ojos húmedos, ¿y el señor Diego? Violeta respondió fríamente, yo me encargaré, no te preocupes. Hizo una pausa, luego Violeta agregó, somos esposos, ¿no es natural que te acompañe? Toda la sangre en mi cuerpo se congeló instantáneamente. Esposos, qué gran palabra esposos. Pero antes de que pudiera reaccionar, al siguiente segundo vi a Violeta quitarse las cuentas budistas de su muñeca y gentilmente ponérselas a Sebastián en la mano. Además, no vuelvas a decir que eres una estrella de la mala suerte. Estas cuentas budistas han sido bendecidas, las usé por 7 años, ahora te las doy para que te mantengan seguro y próspero. Sebastián se emocionó hasta las lágrimas y extendió los brazos para abrazarla. Yo estaba parado afuera de la puerta, solo sentía que todo ante mis ojos se volvía borroso, toda mi persona como si fuera a ahogarse en las profundidades del mar. Esas cuentas budistas las obtuve a los 18 años, 3 pasos una genuflexión, 9 pasos una reverencia, arrodillándome desde la base de la montaña hasta la cima del templo. Ese día llovía mucho, me arrodillé hasta que mis rodillas sangraron, las palmas se rasparon, finalmente logré que el abad las bendijera. Cuando regresé, Violeta me vio completamente desaliñado, sus ojos se enrojecieron instantáneamente, me abrazó en sus brazos, voz temblorosa, Diego, ¿te volviste loco? ¿Quién te dijo que sufrieras así? Sonriendo le puse las cuentas budistas en su mano, el abad dijo que estas cuentas budistas pueden mantenerte segura y próspera, vivir 100 años. Él me besó tiernamente y dijo,
las usaré toda la vida. Durante los siguientes 7 años, él efectivamente nunca se las quitó, ni siquiera en las ocasiones de negocios más formales, ni siquiera en los momentos más íntimos. Estas cuentas budistas siempre estuvieron en su muñeca, pero ahora ella personalmente se las puso en la mano de otro hombre. Mi corazón, como si fuera cortado poco a poco con un cuchillo sin filo, dolía tanto que hasta respirar era difícil. Resulta que su toda la vida eran solo 7 años. Me di la vuelta y me fui, pasos vacilantes, como pisando algodón. Cuando regresé a casa, ya había oscurecido. Apenas entré, el teléfono vibró. Era un mensaje de Violeta: esposo, la empresa tiene asuntos de último momento, tengo que viajar al extranjero por unos días, no te enojes, cuando regrese te compensaré. Miré fijamente la pantalla, mis dedos suspendidos sobre el teclado temblando ligeramente. Escribí una línea: es viajar por unos días o acompañar a tu esposo por unos días, pero al final borré cada palabra una por una, las lágrimas golpearon la pantalla, nublando mi visión. Después estuve empacando continuamente, documentos, pasaporte, tarjetas bancarias, todas las cosas que podían probar mi identidad las metí en la maleta. 3 días después, Violeta regresó. Cuando empujó la puerta, llevaba en las manos un gran ramo de rosas, la otra mano cargaba dumplings de camarón, sonrisa tierna: esposo, he regresado. Yo estaba parado en el centro de la sala, mirándola silenciosamente. Ella se acercó, puso las flores y los dumplings en la mesa, extendió los brazos queriendo abrazarme. Estos días los asuntos de la empresa estaban realmente muy ocupados, tenía que ir al extranjero. De lo contrario no te habría dejado por tanto tiempo, no te enojes, ¿está bien? Me moví ligeramente hacia un lado evitando su abrazo. Tono calmado: no estoy enojado, ve a ocuparte de tus cosas. Él se quedó aturdido por un momento, luego sonrió: ya no estoy ocupada, todo lo que tenía que hacer ya está terminado, lo que sigue es tiempo libre. Tomó mi mano, ojos llenos de expectativa: te preparé una sorpresa. Sin esperar mi respuesta, me jaló al auto. Media hora después, el auto se detuvo frente a un hall de música. Entré y descubrí que todo el gran salón había sido reservado, alrededor estaba lleno de gente. Al vernos entrar, todos empezaron a murmurar en voz baja: la directora Liu realmente es generosa, reservó todo el hall de música para el señor Diego. Alguien comentó: escuché que especialmente trajo del extranjero su orquesta favorita, todo el día de hoy solo tocarán repertorio exclusivo para él. Otro dijo: esa orquesta ahora tiene un valor altísimo, conservadoramente estimando este viaje costó más de 1.000 millones. Más personas comentaron: esto no es nada, la directora Violeta mimando a su esposo es algo famoso. Yo estaba parado bajo las luces brillantes, en mis oídos las envidias de todos, ante mis ojos la sonrisa tierna de Violeta, pero mi corazón, como si estuviera sumergido en agua helada, dolía de frío. Ella me daba grandeza y romance, también le daba a otros el estatus matrimonial. Me hacía vivir bajo las miradas envidiosas de todos, pero dejaba que otro hombre viviera en su certificado de matrimonio. Me senté en el asiento VIP del hall de música, en mis oídos el sonido melodioso del piano, ante mis ojos la sonrisa tierna de Violeta. Él me acomodó el chal, preguntó en voz baja: ¿tienes frío? Negué con la cabeza, pero inconscientemente fruncí el ceño, mi estómago tuvo un dolor punzante. Violeta inmediatamente se dio cuenta: ¿te duele el estómago otra vez? Sintiendo la molestia en mi cuerpo, asentí. Ella puso su pequeña mano en mi abdomen, tono apologético: ¿duele mucho? ¿Nos vamos? Negué con la cabeza. Violeta no pudo convencerme, solo pudo llamar por teléfono para que el asistente trajera medicina para el estómago. Durante este tiempo toda su atención estaba en mí, preguntándome de vez en cuando cómo me sentía, si quería agua caliente, si quería una manta, tan meticulosa, como si yo aún fuera el hombre que más amaba. Media hora después, alguien se acercó apresuradamente, llamando suavemente: directora Violeta, trajeron las cosas. Violeta y yo volteamos al mismo tiempo, era Sebastián. Llevaba una bolsa de papel en las manos, cabello ligeramente húmedo, rostro aún algo pálido. El rostro de Violeta cambió instantáneamente: apenas te recuperaste de la herida, ¿quién te dijo que vinieras? No llamé a Luis. Sebastián se mordió el labio, voz ronca: el asistente Luis está negociando un proyecto. Temía que el señor Diego tuviera mucho dolor, y temía que usted esperara urgentemente, así que vine yo mismo. Mientras hablaba entregó cuidadosamente la bolsa de papel, agregando: afuera está lloviendo mucho, se me olvidó traer paraguas, pero no se preocupe,
protegí bien las cosas, ni una gota de lluvia las tocó. La expresión de Violeta cambió varias veces, finalmente primero tomó la bolsa de papel y me la entregó. Esposo, te acompaño a traer agua caliente. No dije nada, después de tomar la medicina fui al baño. Cuando salí, Violeta, que dijo que me esperaría afuera, ya no estaba. Justo cuando iba a irme, escuché sonidos sutiles del baño de al lado. Me acerqué a ver. Violeta estaba presionada por Sebastián contra el lavabo, besándose profundamente. Violeta medio empujando, medio permitiendo. No, mi Diego aún me está esperando. Pero ya hace mucho que no te veo. La voz de Sebastián era profunda y ronca. Ya sé que en tu corazón no soy nada, aunque me empape bajo la lluvia trayendo medicina para el señor Diego, sé que en tus ojos solo está él. Al decir esto, la voz de Sebastián tenía un tono lloroso. Solo quiero hacerte feliz. Violeta parecía sentir más pena, abrazó su cuello y lo besó más profundamente. Sebastián no pudo evitar gemir. Él se rió en voz baja, voz tierna. ¿Ya tienes sensaciones tan rápido? Sebastián empujó con la cara roja. Ve a acompañar al señor Diego, yo puedo resolverlo con mis manos. ¿Cómo vas a resolverlo? La voz de Violeta, con mimo burlón. Para estas cosas se necesita ayuda de una mujer para estar cómodo. Su mano se dirigió hacia abajo, luego fueron sonidos dispersos de tela rozando, la respiración reprimida de Sebastián y los arrullos profundos de Violeta. Bueno, sé que me deseas mucho. Yo estaba parado afuera de la puerta con un dolor desgarrador. Recordé nuestro primer beso, a los 18 años, él mirando mis ojos bajo los fuegos artificiales que llenaban el cielo, preguntando cuidadosamente, Diego, ¿puedo besarte? Yo asentí con la cara roja, ella se puso en puntillas para besar mis labios, tierna como si sostuviera un tesoro frágil. Yo en ese momento era contenido y paciente, temiendo lastimarla, pero Violeta negó con la cabeza, activamente se sentó sobre mí, pegándose a mi cuerpo, ayudándome a liberar el deseo, diciendo que en esta vida solo yo podía hacer que él se relajara completamente. Pero ahora ella estaba en el baño complaciendo con sus dedos a otro hombre. Violeta, me traicionaste completamente. Mi corazón, como si fuera desgarrado vivo en dos mitades, dolía tanto que apenas podía mantenerme en pie. Retrocedí tambaleándome, accidentalmente golpeé el jarrón decorativo en la pared. ¿Quién está afuera? Llegó la voz fría de Violeta. Cuando Violeta salió corriendo, el pasillo estaba vacío, solo había un gato naranja agachado en la esquina, mirándolo alerta. Parece que fue el gato. Sebastián la siguió, dijo suavemente, ve rápido a acompañar al señor Diego, yo después tomo un taxi para regresar. Violeta frunció el ceño, con esta lluvia tan fuerte, ¿qué taxi vas a tomar? Quédate a mi lado. Sebastián se mordió el labio, dijo en voz baja, pero el señor Diego, ¿quién es tu esposa? Violeta se puso en puntillas para abrazar su cuello. Sebastián bajó la cabeza, mirada melancólica, dijo en voz baja, entonces haré lo que digas. Tomó su mano, directamente la llevó de vuelta al hall de música. Cuando empujaron la puerta para entrar, yo aún estaba sentado en mi lugar original, escuchando silenciosamente la interpretación. Violeta se relajó, jaló a Sebastián para sentarse a mi lado, explicó casualmente, esposo, afuera llueve mucho, a ella también le gusta escuchar interpretaciones, así que la dejé quedarse. Dije sin desenmascararla. Durante todo el concierto, Violeta siguió cuidándome atentamente, preguntándome si tenía frío, apagó el aire acondicionado por mí, incluso preguntó en voz baja si quería irme temprano a descansar. Pero yo sabía que su mano izquierda siempre estaba entrelazada con los dedos de Sebastián. De repente recordé la primera vez que nos tomamos de las manos, ese año yo tenía 16 años, noche de invierno nevando, ella secretamente escaló la pared hasta abajo de mi casa, puso su mano enrojecida por el frío frente a mí, sonriendo dijo, Diego, mi mano está muy fría, caliéntamela. Yo la regañé riendo diciendo que una chica no debería hacer eso, pero al mismo tiempo agarré firmemente su mano, ella también inmediatamente apretó los dedos, nunca los soltó. En ese momento en sus ojos solo estaba yo, pero ahora él me toma de la mano a mí y a la vez toma la mano de otra persona. Una lágrima se deslizó sin control, Violeta inmediatamente se dio cuenta, con la yema del dedo suavemente pasó por mi mejilla. ¿Qué pasa? Sonreí silenciosamente, dije suavemente, la música es muy conmovedora. Violeta se rió en voz baja, voz tierna, ¿por qué siempre eres tan fácil de emocionar? No dije nada, dejé que me secara las lágrimas. Después de que terminó el concierto, la multitud gradualmente se dispersó, pero Violeta no me dejó ir. Hizo que trajeran un montón de instrumentos, piano, violonchelo, violín, cada uno valía una fortuna.
Antes dijiste que estos instrumentos eran buenos, así que gasté mucho dinero para comprarlos todos. Sonriendo me preguntó si me gustaban. Un trabajador de inmediato agregó, señor Diego, la directora Liu se esforzó mucho por este lote de instrumentos, algunos los compró en subastas de coleccionistas privados a alto precio, algunos los pidió prestados de museos. Sebastián estaba parado a un lado, un destello de oscuridad pasó por sus ojos. Estiré los labios, justo cuando iba a hablar. ¿Qué es esto? Sebastián de repente extendió la mano, curiosamente jaló una cuerda decorativa al lado. No jales. El trabajador cambió de color, pero ya era demasiado tarde. De arriba llegó el sonido retumbante de maquinaria funcionando, al siguiente segundo, pesados soportes de luces y equipo de sonido se estrellaron hacia abajo violentamente. En un instante eléctrico, Violeta jaló a Sebastián, lo protegió en sus brazos y rodaron hacia un lado, mientras yo me quedé parado en el lugar, viendo con mis propios ojos cómo la sombra negra se dirigía hacia mí. ¡Bam! Un dolor intenso me atacó, caí en un charco de sangre, mi última conciencia fue el grito desesperado de Violeta, Diego. Pero yo sabía que ella tenía a otra persona en sus brazos. Tuve un sueño muy largo, en el sueño Violeta de 14 años aún llevaba el uniforme escolar, tenía moretones en la comisura de la boca, pero sonreía desenfrenada y arrogante. Yo le aplicaba medicina mientras la regañaba con los ojos rojos. ¿Te volviste loca? ¿Cómo puedes ir a pelear con esos chicos? Sé que tienes cinturón negro en taekwondo, pero no eres Ultraman, no puedes golpearlos así. Ella alzó las cejas sin importarle. ¿Quién mandó a esos chicos a acosarte? No está bien que te molesten. La adolescente levantó la cara, ojos ardientes y firmes. Aunque soy una chica, tú eres mi futuro esposo, mientras yo esté aquí, no permitiré que te lastimen ni un poco. En el sueño yo lloraba a lágrima viva, no pude evitar gritar su nombre. Violeta, ¿por qué siempre eres tan buena conmigo? Pero ella como si no pudiera escuchar, tomó la mano del yo de 14 años y se alejó. La escena cambió repentinamente, la Violeta de la realidad protegía a Sebastián, dejando que yo fuera golpeado, la sangre tiñó mi visión. Abrí los ojos de golpe, las lágrimas empaparon la funda de la almohada. Antes de poder recuperarme, al siguiente segundo vi a Sebastián en la habitación del hospital cubriéndose la cara con culpa. ¿Qué hago? Todo es mi culpa. No debía haber jalado esa cuerda, si no la hubiera jalado, el señor Diego no habría salido lastimado. Sin importar lo que me hagas hacer, estoy dispuesto. Violeta le secó las lágrimas sin poder hacer nada. ¿En serio? Sebastián asintió, fue mi error, debo asumir la responsabilidad, de lo contrario no podré dormir. Violeta se rió suavemente y lo abrazó. Entonces dime, esposa. Sebastián se quedó atónito. ¿Qué? Dilo. Él apartó la mirada, gritó suavemente, esposa. Violeta acarició su cabello, voz tierna, ya que me dices esposa, entonces tienes que obedecerme. En este asunto tengo mi propia forma de manejarlo, tú no te metas. Sebastián solo pudo irse. Yo observé silenciosamente esta escena, mis dedos inconscientemente derribaron el vaso de agua de la mesita de noche. Clap. Violeta se volteó bruscamente, entonces se dio cuenta de que había despertado. Se acercó rápidamente, ojos llenos de preocupación. Diego, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? Tomó mi mano, tono arrepentido. Lo siento, en ese momento había mucha confusión, confundí a la persona. Cerré los ojos, no desenmascaré su mentira, solo pregunté suavemente, ¿dónde está Sebastián? El rostro de Violeta cambió ligeramente, pensando que quería causarle problemas a Sebastián, inmediatamente explicó, ella tampoco lo hizo a propósito, pero esto definitivamente fue su error, ya la castigué severamente. Recordé la escena de hace un momento cuando le hizo decir esposa a Sebastián, pensé, ¿es este tipo de castigo? Definitivamente es bastante severo. No dije nada, no pregunté con ira por qué había confundido a la persona, tampoco la acusé histéricamente de ser parcial, solo dije calmadamente, tengo hambre. Violeta se quedó atónita, me miró fijamente a los ojos, finalmente notando algo extraño. Yo estaba demasiado calmado como un estanque de agua muerta. Abrió la boca queriendo decir algo, pero repetí otra vez, tengo hambre, desarreglando completamente sus pensamientos. Solo pudo reprimir su inquietud, asintió gentilmente, está bien, esposo, inmediatamente voy a comprarte comida, espera. Tomó las llaves del auto y se fue apresuradamente. El momento en que se cerró la puerta, mis lágrimas ya no se pudieron contener, brotaron torrencialmente, pero inmediatamente levanté la mano para secarlas. Miré hacia la ventana, la luz del sol era deslumbrante, pero no podía iluminar mi corazón. Solo el amor produce histeria, solo el odio produce quejas y protestas,
pero ahora yo no sentía ni amor ni odio por Violeta. Violeta canceló todo su trabajo, cuidándome en el hospital sin apartarse ni un paso. Ella personalmente me daba de comer, me aplicaba medicina, incluso cuando despertaba a medianoche tenía que confirmar si había pateado las cobijas, pero yo seguía calmado. Hasta el día del alta, Violeta sintió que me había aburrido, especialmente organizó una gran celebración para festejar mi recuperación. El salón de banquetes era dorado y brillante, torres de champán apiladas como montañas, invitados elegantemente vestidos, entre copas y conversaciones todos envidiaban. El agua se vertía locamente por mi nariz y boca, ahogándome hasta que mis ojos se oscurecieron, mis pulmones como si miles de agujas los pincharan, el dolor me hizo encurrucarme instintivamente. ¡Socorro! ¡Socorro! Los débiles gritos de auxilio fueron ahogados por el agua. El saco absorbó agua y se volvió cada vez más pesado, como un bloque de plomo arrastrándome hacia abajo. Luché desesperadamente, pero las cuerdas se enredaron cada vez más, estrangulándome hasta casi asfixiarme. Justo cuando la conciencia estaba a punto de desvanecerse, las cuerdas se tensaron repentinamente, fui jalado brutalmente fuera del agua. Tosí violentamente, el agua de mis pulmones mezclada con hilos de sangre salía salpicando. Antes de poder recuperar el aliento, mi cuerpo fue empujado hacia abajo otra vez. Una vez, 2 veces, 3 veces, cada caída era como ser arrojado a un pozo de hielo, cada jalón hacia arriba era como que me arrancaran tendones y piel. Una y otra vez, un destino peor que la muerte. Mi conciencia se volvía cada vez más borrosa, en mis oídos solo quedaba un zumbido ensordecedor, mis pulmones ardían como fuego, como si fueran a explotar al siguiente segundo. No sé en qué intento me sacaron cuando Sebastián finalmente no pudo soportarlo y gritó: «Para, suficiente, no lo tortures más», pero Violeta se rió fríamente: «Aún no termino». Tomó el palo de hierro que le pasó el guardaespaldas, caminó frente a mí: «Quien se atreva a tocar a mi gente tiene que pagar el precio». El primer golpe cayó pesadamente en mi espalda, todo mi cuerpo se arqueó violentamente, como un camarón electrocutado. El dolor intenso explotó desde mi columna vertebral, extendiéndose instantáneamente a mis extremidades. Mordí fuertemente el trapo en mi boca, pero aún escapó un gemido ahogado. Van, 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 un palo tras otro, sin piedad. Cada golpe como si quisiera romper mis huesos, hacer estallar mis órganos internos. Podía sentir líquido tibio goteando de la comisura de mi boca, cayendo por mi barbilla al suelo. 99 golpes. Él los dio personalmente. Al final ya no podía sentir el dolor, mi conciencia comenzó a difuminarse, todo se volvía negro ante mis ojos, mi cuerpo como si fuera desgarrado en pedazos, como si me hubieran arrojado a una trituradora de carne. Cuando cayó el último golpe, me desplomé en el suelo como un muñeco de trapo. El charco de sangre debajo de mí se expandía continuamente, empapando mi ropa, tiñendo el suelo de rojo. ¡Crack! Él levantó su zapato de cuero brillante, pisó cruelmente mis dedos expuestos. El sonido del hueso fracturándose se escuchó claramente. Me dolía tanto que todo mi cuerpo convulsionó, pero ni siquiera pude gritar. Solo entonces Violeta retiró satisfecha el pie, se dio la vuelta y se arrojó a los brazos de Sebastián. Sus dedos largos acariciaron suavemente su cabello desordenado. ¿Te asustaste cuando hice eso hace un momento? Ya terminó, después nadie te causará problemas. Hizo una seña a los guardaespaldas, como si estuviera desechando basura: «Tiren a esta persona de vuelta». Después de decir esto, se llevó a Sebastián y se fue sin mirar atrás. Los tacones altos pisando el charco de sangre, haciendo sonidos pegajosos. El trapo en mi boca finalmente se aflojó. Usando mis últimas fuerzas, grité roncamente su nombre: «Violeta». Mi voz era débil como una vela en el viento, pero agotó toda mi energía. Sus pasos se detuvieron abruptamente, pero justo en ese momento Sebastián se desmayó oportunamente, apoyándose en su hombro, abrazando su cintura. «De repente me duele mucho la cabeza». Violeta inmediatamente apartó la vista, no prestando más atención a la ilusión de hace un momento, ansiosamente tomó su mano: «Te llevo al hospital inmediatamente». Se alejó a grandes pasos, sin voltear. Mirando su espalda, de repente me reí. Riendo y riendo, las lágrimas mezcladas con sangre rodaron. Si tan solo se hubiera volteado a mirar una vez, solo una vez, habría sabido que quien estaba siendo torturado hasta medio morir en este momento era la persona que una vez tuvo en la palma de su mano. Pero no lo hizo. Sus ojos estaban completamente llenos de Sebastián. Cuando recobré la conciencia, me encontré tirado en el piso de la villa, completamente empapado,
Los huesos dolían como si hubieran sido aplastados. Me levanté con dificultad, cada movimiento hacía que las heridas de mi espalda dolieran como desgarros. Mis dedos ya estaban hinchados irreconociblemente, donde se fracturaron los huesos tenían un color púrpura azulado terrible. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué temblando y vi 2 mensajes. El primero era de Violeta: esposo, antes fue mi culpa, no debí haberte gritado. Solo no quería que hicieras algo malo. Estos días estaré en el hospital cuidando a Sebastián, así que no regresaré. Cuando se recupere volveré a acompañarte. Mirando la pantalla, de repente me reí hasta llorar. Qué ridículo, él me torturó hasta medio morir, pero aún puede llamarme esposo como si nada hubiera pasado. Ni siquiera se dio cuenta de que había desaparecido. El segundo era una notificación de cancelación de identidad exitosa. Señor Diego, su solicitud de cancelación de información de identidad y cambio de nombre ha sido aprobada, efectiva inmediatamente. Apreté fuertemente el teléfono, mis nudillos se pusieron blancos. Finalmente podía irme. Me forcé a ponerme de pie, me cambié a ropa limpia. Luego tomé la maleta que ya tenía empacada. Todas las cosas que me pertenecían en esta casa me las llevé, excepto 2. La primera era el collar de pareja que Violeta me dio a los 18 años. Dentro del dije había una microcámara. Cuando me lo dio dijo: Diego, quiero saber qué estás haciendo en todo momento. En ese tiempo pensé que era dulce, ahora solo me parece irónico. Probablemente hace mucho que no lo ha visto, pero si lo ve, sabrá que fue él quien me empujó repetidamente de la plataforma, fue él quien me golpeó 99 veces personalmente, fue él quien aplastó mis huesos de los dedos. La segunda eran las cartas de amor que escribió cuando me cortejaba, un grueso montón de papel amarillento que aún conservaba la letra de cuando era adolescente. Diego, hoy te vi usar una camisa blanca, mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a morir. Diego, cuando me gradué nos casamos, ¿está bien? No puedo esperar ni un día más. Diego, te amaré toda la vida, solo a ti. Acaricié suavemente esas palabras, de repente recordé a los 18 años, cuando ella me abrazó con los ojos rojos diciendo: Diego, sin ti no puedo vivir. Esos juramentos que una vez me emocionaron tanto que no podía dormir, ahora parecían ridículos palabra por palabra. Puse el collar y las cartas en la mesa de centro, luego me di la vuelta y me fui sin dudar. Antes de salir, tiré mi teléfono al basurero, enterrando junto con él todo el pasado. De ahora en adelante, en este mundo ya no existirá ese Diego que derramaba lágrimas por Violeta. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla las luces de la ciudad que se hacían cada vez más pequeñas. En un momento de confusión vi a Violeta de 18 años parada entre las nubes sonriéndome. Al siguiente segundo un dolor intenso explotó desde mis costillas, la ilusión desapareció. Mordí fuertemente mis labios, el sabor a sangre se extendió por mi boca. Señor, ¿necesita ayuda? La mujer en el asiento de al lado bajó la revista que tenía en las manos. Notó agudamente el sudor frío en mi frente. Negué con la cabeza, hundí mi cara más profundamente en la bufanda que aún tenía el olor mohoso del sótano. Era algo barato que compré al azar en el baño del aeropuerto. Estoy bien, mi voz sonaba etérea, solo un poco mareado. Sofía me miró. Este joven que irradiaba una sensación de incongruencia por todo su cuerpo. Llevaba un abrigo beige obviamente una talla más grande, en su dedo anular izquierdo había marcas de usar un anillo por mucho tiempo, pero su mano derecha estaba extrañamente retorcida. Lo más inquietante era que, incluso en la cabina a 26 grados, yo seguía temblando inconscientemente. Soy doctora, Sofía me pasó un pañuelo, tu color de cara está muy mal. Cuando tomé el pañuelo, Sofía notó los moretones en el interior de mi muñeca, esas eran marcas que solo quedarían de un atado profesional. Sofía se dio cuenta de que este no era una víctima ordinaria de violencia doméstica. Gracias. Apreté el pañuelo en mi palma, pero no lo usé. No podía dejar ningún rastro, especialmente ahora. Pero en cuanto el avión aterrizara, Violeta, aunque volteara la tierra de cabeza, ya no podría encontrarme. De repente sentí un dolor agudo que subía directamente desde mi abdomen. Todo se volvió negro ante mis ojos, sentí líquido tibio saliendo de mi nariz. Instintivamente fui a tocarlo, mis dedos tocaron algo pegajoso como fuego. Sofía se quitó bruscamente el cinturón de seguridad. Aquí se necesita asistencia médica de emergencia. En mi visión borrosa vi los dedos largos de la mujer desabrochando rápidamente mi ropa. Qué extraño, en este momento recordé las manos de Violeta. Anoche esas manos también desabrocharon así la camisa de Sebastián. Sentí que innumerables manos me levantaban, como una hoja, flotando en la superficie del mar en medio de una tormenta. Recordé la sensación de ser empujado a la piscina, el dolor punzante del agua helada llenando mis pulmones, la sensación de quemadura
de las fibras del saco frotando mi cara. Lo más doloroso fueron las palabras de Violeta: quien toque a mi gente tiene que pagar el precio, cada palabra como cuchillos romos torturando mi corazón. En el último momento antes de perder la conciencia, escuché mi propia risa ronca. Qué irónico, las costillas que Violeta rompió personalmente ahora estaban clavadas en mis pulmones. Él siempre decía que me protegería de cualquier daño, pero al final se convirtió en quien más me lastimó. Las luces de la cabina se balanceaban sobre mi cabeza, la camisa de Sofía estaba empapada de sudor. Yo, este hombre completamente desconocido, estaba perdiendo la vida poco a poco en sus manos, pero algún tipo de intuición inexplicable la hizo incapaz de quedarse de brazos cruzados. La azafata preguntó: «Doctora, ¿necesitamos hacer un aterrizaje de emergencia?». Yo, inconsciente, de repente convulsioné violentamente. Sofía me sujetó y se volteó hacia la azafata: «Contacten el aeropuerto, preparen una ambulancia, el paciente tiene múltiples fracturas y hemorragia interna, necesita». Antes de terminar de hablar, mi muñeca de repente la agarró. Esos ojos dispersos milagrosamente se enfocaron por un instante. Sofía vio en ellos una determinación que daba escalofríos. «No al hospital», cada palabra que decía hacía que saliera espuma de sangre de mi boca. «Por favor». Sofía se quedó atónita, como poseída asintió con la cabeza. «Tengo un sanatorio en las afueras». Desperté en medio del olor del desinfectante, la luz del sol caía a través de las cortinas sobre las sábanas. Miré fijamente el techo. Por un momento no pude distinguir si esto era realidad o un sueño, hasta que una voz femenina suave llegó desde el lado: «Despertaste». Me volví bruscamente, encontrándome con unos ojos serenos. La mujer tenía un expediente médico en las manos. Al verme despertar lo cerró casualmente, tono calmado: «Tuviste hemorragia interna y te desmayaste en el avión, hice tratamiento de emergencia, ¿cómo te sientes ahora?». Instintivamente toqué mi abdomen, el dolor había disminuido mucho, pero bajo la piel aún quedaba un dolor sordo. Abrí la boca, voz ronca: «Gracias». La mujer asintió, me pasó un vaso de agua tibia. «Me llamo Sofía, soy doctora, este es mi sanatorio privado, es muy seguro». El vaso tibio calentó mis dedos, inconscientemente los acaricié. Bajé la mirada, silencioso por un momento, dije suavemente: «León, me llamo León». Me quedé en el sanatorio. Sofía venía todos los días a hacer rondas, pero aparte de las preguntas médicas necesarias, nunca indagaba en mi privacidad. Hasta que un día, cuando me cambiaba las vendas, una enfermera accidentalmente derribó una bandeja. El sonido de los instrumentos metálicos golpeando el suelo me hizo estremecer violentamente. Me encogí reflexivamente. La mano de Sofía se detuvo en el aire, me miró, vio mi postura de proteger instintivamente las costillas, su mirada pasó por los moretones aún visibles en mi muñeca, de repente habló: «Estas heridas no fueron causadas por un accidente». Mi respiración se detuvo un momento. Sofía no presionó, solo calmadamente me acomodó el cuello de la camisa, voz muy ligera: «Si no quieres decir, no tienes que responder, pero si necesitas, los abogados y policías de aquí pueden ayudarte». Apreté fuertemente las sábanas y negué con la cabeza. Sofía no dijo más. Cuando se dio la vuelta para irse, de repente la llamé: «Gracias». Ella se volteó para ver una sonrisa extremadamente tenue aparecer en mi rostro pálido. «Pero realmente no es necesario». Los días en el sanatorio eran tranquilos, casi irreales. Mi cuerpo gradualmente se recuperó. Ocasionalmente, iba al jardín a tomar el sol. Una tarde, al pasar por la sala de reuniones, escuché por casualidad a Sofía discutiendo con alguien: «Ellos se aferran a ese precio, es imposible que cedamos». Pero los datos del mercado claramente muestran que su valuación está inflada al menos un 30%. Me detuve, como poseído empujé la puerta. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sofía frunció el ceño. Me mordí el labio, señalé hacia el reporte financiero en la pantalla de proyección. Después de un momento abrí la boca: «El pronóstico de flujo de efectivo en la tercera página tiene problemas, están ocultando parte de sus deudas. Si calculamos de esta manera, la prima real debería aumentar un 15%. La sala de reuniones quedó en silencio. Sofía me miró fijamente por unos segundos, de repente empujó los documentos hacia mí. «Continúa». Al día siguiente, Sofía puso un contrato frente a mí: «El caso de fusión se resolvió, si tienes interés puedes venir a mi empresa como consultor estratégico». Me quedé atónito, de repente sonreí: «¿No tienes miedo de que sea un espía comercial?». Sofía se apoyó en el borde de la mesa, me miró, tono calmado: «Investigué tu trasfondo, por supuesto no encontré nada,
pero mi intuición me dice que eres digno de confianza. En la habitación VIP del hospital, el olor del desinfectante era cubierto por la fragancia de los lirios colocados al lado. Violeta estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo un tazón de sopa de pollo humeante, la cuchara hacía sonidos nítidos al tocar el borde del tazón. Sebastián, toma otro sorbo. Llevó la cuchara a los labios de Sebastián, voz tan tierna que podía gotear agua. Lo cociné por 4 horas, quité toda la grasa. Sebastián, con rostro pálido, reprimió una sonrisa, tomó su mano, sus pestañas proyectaban una sombra bajo la luz. ¿Estás aquí conmigo? ¿No se molestará el señor Diego? No se molestará, Violeta lo interrumpió, tono decidido, como tratando de convencerse a sí misma. Diego es muy comprensivo, pero cuando puso el tazón, la cuchara de cerámica chocó contra la mesa de vidrio, haciendo un sonido abrupto din. Este sonido como una espina, de repente se clavó en su sien. Ya habían pasado 3 días, 3 días sin noticias mías. Sacó su teléfono, la pantalla se iluminó mostrando mi rostro tranquilo durmiendo. 17:03, esposo, regresaré tarde. 22:47, ¿aún estás enojado? Al día siguiente 9:15, Diego, contesta el teléfono. El último mensaje se quedó en la mañana, la burbuja verde colgaba solitaria en la parte superior del chat. Voy a hacer una llamada, de repente se levantó. En el pasillo de emergencia al final del corredor, Violeta presionó el botón de marcado por tercera vez. Una voz mecánica femenina repetía en chino e inglés que temporalmente nadie contestaba. Este sonido formaba un eco extraño en las escaleras vacías. Marcó el teléfono de su asistente. Carmen, ve ahora a la villa. Reflexionó un momento, no dijo que era para confirmar mi ubicación, solo dijo que era para revisar el sistema de seguridad de la villa. Aproximadamente media hora después, el asistente respondió, directora Liu, el sistema de seguridad de la villa muestra que todo está normal, solo que el triturador de basura de la cocina no se ha activado en 3 días. El registro del mayordomo inteligente muestra que la última vez que se usó fue el día que usted salió de casa. La respiración de Violeta se detuvo por un instante. Yo tengo obsesión por la limpieza, nunca dejaría que la basura de cocina pase la noche. La huella dactilar emitió un sonido familiar, la luz del sensor del vestíbulo se encendió, pero enfrente todo estaba oscuro, no había luces encendidas. Incluso desde que abrió la puerta hasta ahora, toda la villa había permanecido en silencio mortal. Diego. Su voz resonó en la sala de techo alto, sin respuesta. El aroma tenue de rosas en el aire había desaparecido completamente, reemplazado por una sensación fría y vacía. Violeta se paró frente a la puerta del dormitorio principal de la villa, su corazón latía inexplicablemente rápido, una sensación de pánico se extendía por su corazón. Cuando lentamente empujó la puerta, la escena ante sus ojos la hizo abrir los ojos involuntariamente. El armario estaba abierto de par en par, ni una sola de mis ropas quedaba. En el tocador, mi colonia y gafas de sol habituales habían desaparecido completamente. La foto que originalmente estaba en la cabecera también había desaparecido, ahora solo quedaba un marco solitario. Su corazón se hundió bruscamente, caminó rápidamente hacia el estudio, abrió los cajones. Pasaporte, identificación, tarjetas bancarias, todas las cosas que podían probar mi existencia habían desaparecido completamente. Solo en la mesa de centro yacían silenciosamente 2 cosas, un collar y un montón de cartas de amor amarillentas. Violeta tomó temblorosamente ese collar, este era el que él me dio en mi cumpleaños número 18, en todos estos años nunca me lo había quitado, y ahora yo había desaparecido sin rastro. Este collar quedó abandonado aquí. Violeta no se atrevía a creer esa peor posibilidad. Sacó su teléfono, nuevamente marcó a su asistente, ahora mismo ve a investigar el paradero de Diego, usa todas las conexiones, aunque tengas que cavar 3 metros bajo tierra, encuéntralo. El teléfono respondió inmediatamente, por un momento, en sus oídos solo había el sonido de teclas siendo presionadas. Violeta nunca había sentido que el tiempo pasara tan lento. Momentos después, la voz algo dudosa del asistente sonó, directora Violeta, la información de identidad del señor Diego ha sido cancelada. ¿Cancelar identidad? ¿Por qué yo elegiría repentinamente cancelar mi identidad? ¿Qué había pasado exactamente durante el tiempo que ella no estuvo? Las pestañas de Violeta temblaron, su palma inconscientemente se apretó, volviéndose blanca como la muerte. El dolor punzante en su corazón le recordó, cierto, aún estaba el collar, tal vez el collar tendría pistas sobre mi paradero. Se volteó bruscamente y corrió hacia el estudio, abrió el video.
pero la imagen de vigilancia que apareció ante sus ojos dejó el cerebro de Violeta completamente en blanco. En la pantalla, Sebastián estaba parado en el borde de la plataforma, con una sonrisa fría en la comisura de su boca, mientras la persona en el saco luchaba. En el momento en que la tela se deslizó, ella vio claramente esa cara. La respiración de Violeta se detuvo. Rostro pálido, cabello desordenado, marcas de sangre goteando de la comisura de la boca, era yo. Yo miraba en su dirección, labios temblando, como si quisiera decir algo, pero al siguiente segundo fui empujado hacia abajo por él personalmente. ¡Bam! El sonido del agua salpicando resonó en la sala de monitoreo, mientras en los oídos de Violeta solo quedaba un zumbido agudo. Apretó fuertemente el collar, nudillos blancos, una dulzura metálica subió por su garganta. De repente Violeta, como si se diera cuenta de algo, arrastró la barra de progreso, repentinamente sus dedos se detuvieron. La sonrisa en la comisura de la boca de Sebastián era tan obvia, como si también se estuviera burlando de Violeta frente a la pantalla. Miró fijamente esta cara que se había vuelto extraña, respirando gradualmente más rápido. En este momento el teléfono sonó otra vez, directora Violeta, del hospital. La voz del asistente llegó del teléfono, pero fue bruscamente interrumpida. Maldito. Su voz era tan ronca que era irreconocible. Voy ahora mismo. Los neumáticos hicieron un sonido estridente en el suelo. Tranquilo, él no puede investigar nada. Los registros médicos de ese bastardo, ya los destruí hace tiempo, y también limpié completamente la vigilancia de la villa. ¿Quién le dijo que no supiera valorar? Se lo merece. Cada palabra como agujas envenenadas, perforando hasta hacerlo pedazos esa última pizca de autoengaño que le quedaba. La puerta de la habitación fue empujada violentamente. Violeta estaba parada en la entrada, con una expresión sombría y aterradora. El teléfono de Sebastián cayó al suelo con un clap. ¿Qué te pasa? ¿Sabías que era Diego? La voz de Violeta era ronca y terrible, como un demonio que hubiera salido del infierno. El rostro de Sebastián se puso instantáneamente pálido, sus dedos inconscientemente apretaron las sábanas. No sé de qué estás hablando. La persona en ese saco, él agarró su muñeca con tanta fuerza que casi aplastó sus huesos. Sabías desde el principio que era él, ¿verdad? Las lágrimas de Sebastián brotaron instantáneamente. Me estás lastimando. Pero Violeta hizo oídos sordos, sus ojos rojos clavados en ella. Respóndeme. Yo solo te amo demasiado. Su voz temerosa se quebró. Temía que él te quitara de mí, no tenía otra opción. La mirada de disgusto de Violeta cayó sobre Sebastián, luego soltó la mano, como si hubiera tocado algo sucio. Su mirada recorrió un momento, finalmente se posó en el cuchillo de fruta de la mesita de noche. El reflejo frío de la hoja mostró su rostro distorsionado, también reflejó los ojos repentinamente aterrorizados de Sebastián. No puedes. Él retrocedió en pánico, el soporte del suero cayó estruendosamente. En la oficina de Violeta, las luces eran blancas y frías. Frente a él había documentos esparcidos, incluyendo cómo él había estado secretamente sembrando discordia entre él y Diego durante mucho tiempo. Entre estos también había una pila de documentos enviados por detectives privados, fotos, grabaciones, registros de transferencias, incluso incluyendo el testimonio de esos matones de entonces. Fue el señor Sebastián quien nos contrató, dijo que actuáramos una obra, si dábamos suficiente dinero, nos hizo fingir que íbamos a vengarnos de él, en realidad nunca planeó hacerlo en serio. Dijo que mientras la directora Liu lo creyera, después habría recompensa extra. Los nudillos de Violeta se apretaron hasta ponerse blancos, emociones oscuras se agitaban en el fondo de sus ojos. De principio a fin todo había sido una actuación dirigida por Sebastián, y ella así había empujado a la persona que amaba profundamente al abismo. Cuando Sebastián fue invitado por los guardaespaldas a la oficina, aún tenía una sonrisa complaciente en el rostro. ¿Por qué me buscas tan urgentemente? Antes de terminar de hablar, una pila de documentos fue arrojada duramente a su cara. Explica. La voz de Violeta era fría como hielo. Los papeles se esparcieron por el suelo, Sebastián bajó la cabeza y vio esas fotos y registros bancarios, su sonrisa se congeló instantáneamente. ¿Puedo explicar? Se agachó pánico a recoger, dedos temblando. Estos definitivamente son de alguien que me está incriminando, definitivamente es Diego, él me odia, así que, Diego. Violeta miró fijamente a la persona frente a él, tono inesperadamente calmado. Sacó una grabadora del cajón, presionó el botón de reproducir. Ese bastardo se lo merece. ¿Quién le dijo que no supiera valorar? La voz de Sebastián resonó en la oficina, aguda y maliciosa. Su rostro se puso instantáneamente pálido. Sebastián forzó una sonrisa, tiró esos documentos a un lado, lentamente caminó frente a Violeta,
créeme, realmente no hice esas cosas. Enfrentando la mirada fría de Violeta, su respiración se volvía cada vez más agitada. Créeme, te amo tanto. Ah, Violeta preguntó con perplejidad, extendió la mano para agarrar la barbilla de Sebastián. Haces estas cosas y aún tienes la cara de decir que me amas, ¿no te parece asqueroso? ¿Entonces crees que tú eres algo bueno? Sebastián de repente levantó la cabeza, la inocencia en el fondo de sus ojos había desaparecido completamente, reemplazada por odio distorsionado. Violeta, fuiste tú quien me buscó primero, fuiste tú quien me usó como sustituto, fuiste tú quien me hizo creer que me amabas. Se liberó bruscamente, apuntando a su nariz con una sonrisa fría. Estás ciega, no puedes distinguir quién es amor verdadero y quién es falso, ahora fingiendo ser profunda. ¿Para quién? Diego ya no te quiere, prefiere abandonar todo y huir lejos antes que verte una vez más. Las pupilas de Violeta se contrajeron bruscamente, su pecho como si hubiera sido golpeado por un martillo pesado. Sebastián sonrió cada vez más burlonamente. ¿Sabes qué dejó antes de irse? Ese collar te lo regalaste tú, ¿verdad? También viste la vigilancia de adentro. ¿Cada uno de esos 99 golpes no los diste tú personalmente? El aire quedó en silencio mortal por unos segundos. Violeta de repente sonrió. Se levantó metódicamente, caminó frente a Sebastián, se puso en puntillas y extendió la mano para acariciar su cara, movimiento tierno como amantes, pero mirada fría y aterradora. Tienes razón, estoy ciega, dijo suavemente, así que ahora es hora de corregir el error. Sebastián aún no había reaccionado cuando la puerta de la oficina se abrió otra vez. Dos guardaespaldas caminaron directamente hacia él, con cuerdas gruesas lo ataron firmemente. Sebastián abrió los ojos de par en par, casi siendo derribado por la enorme fuerza. Violeta, no puedes tratarme así, puedo devolverte ese dinero. Violeta retrocedió un paso, mirándola sin expresión. ¿Esposado y aún hablas de dinero? ¿Crees que me importa ese poco dinero? Se inclinó cerca de su oído, voz ligera como serpiente susurrando, voy a hacerte probar lo que significa un destino peor que la muerte. Violeta estaba parada en el pasillo del hospital psiquiátrico, las luces fluorescentes frías proyectaron su sombra muy larga. En su mano aún sostenía ese documento, ese que registraba detalladamente todos los crímenes de Sebastián a lo largo de estos años: malversación de fondos públicos, fraude comercial, lesiones intencionales, incluso incluyendo cómo había planificado meticulosamente la trampa contra Diego. La puerta de la habitación se abrió, Sebastián estaba acurrucado en la esquina, aún tenía vendas en la cara, esas eran las cicatrices que quedaron después de su autolesión. Levantó la cabeza al ver a Violeta, un destello de esperanza pasó por sus ojos. ¿Viniste a rescatarme? Se arrastró unos pasos de rodillas, pero su cuerpo débil no fue suficiente para soportar estos movimientos. Sebastián se quedó tirado en el suelo, su cuerpo lleno de suciedad, sus dedos aún aferrándose desesperadamente al dobladillo de la falda de Violeta. Violeta no respondió, solo se agachó lentamente frente a él, mirándola desde arriba, sus ojos fríos como hielo, voz profunda y calmada. Sebastián, ¿sabes por qué vine aquí? Sebastián negó con la cabeza temblando, lágrimas cayendo. Sé que me equivoqué, realmente sé que me equivoqué. Violeta se rió fríamente, arrojó el documento frente a él. Esto es lo que llamas saber que te equivocaste. Sebastián bajó la cabeza y vio el contenido del documento, su rostro se puso instantáneamente pálido. Negó locamente con la cabeza. No, estas cosas no las hice yo, alguien me está incriminando, créeme, tienes que creerme. ¿Incriminar? Violeta se inclinó y agarró su barbilla con fuerza, con tanta fuerza que casi aplastó sus huesos. ¿Crees que todavía voy a creer tus mentiras? Soltó la mano, sacó un pañuelo, se limpió las manos, su rostro lleno de disgusto. Esta acción hirió profundamente los ojos de Sebastián, sus pupilas se contrajeron bruscamente, se abalanzó hacia Violeta, pero fue pateado por él. Cayó sentado en el suelo, gritando histéricamente, Violeta, no puedes tratarme así. Te amo tanto. Todo lo que hice fue por ti, por mí. Los ojos de Violeta se enfriaron completamente. Por tu propio deseo egoísta, destruiste todo entre Diego y yo. ¿Esto es por mí? Si es así, entonces es mi turno de hacer algunas cosas por ti. Se volteó y asintió al médico en la puerta. A partir de hoy, su plan de tratamiento será diseñado personalmente por mí. El médico respetuosamente entregó un nuevo expediente médico. Violeta abrió la primera página, en ella estaba escrito: Plan de tratamiento para paciente 0487, terapia electroconvulsiva, control farmacológico, confinamiento de por vida. Sebastián comenzó a luchar frenéticamente. No, no puedes hacerme esto. Violeta, te maldigo.
Te maldigo a que nunca obtengas el perdón de Diego. Violeta salió de la habitación sin mirar atrás, detrás de ella se escuchaban los gritos desgarradores de Sebastián. Se quedó parado en el pasillo encendiendo un cigarrillo, entre el humo, su mirada era sombría e indescifrable. El asistente se acercó cuidadosamente, directora Liu, según sus instrucciones, todos los activos de la familia de Sebastián han sido congelados, los padres de Sebastián también han sido restringidos en sus actividades. Garantizamos que no podrán encontrar al señor Sebastián. Paciente, Violeta dijo fríamente, Dr. Lee, filtra a los medios el asunto de su malversación de fondos, quiero que quede completamente arruinado. El asistente asintió y se fue. Violeta apagó la colilla del cigarrillo, mirando hacia el cielo nocturno por la ventana. Sabía que esta venganza estaba lejos de compensar el daño que yo había sufrido, pero al menos no dejaría que Sebastián tuviera otra oportunidad de lastimar a nadie. Violeta estaba parada frente a la villa donde ella y yo habíamos vivido juntos, la grabación de vigilancia en sus manos ya había sido vista innumerables veces por él, pero los registros de vigilancia habían sido borrados completamente por Sebastián, sin dejar ni una pista útil. El asistente temblorosamente entregó unos documentos. Directora Violeta, la información de identidad del señor Diego ha sido cancelada, los registros de entrada y salida también fueron borrados. Violeta apretó fuertemente los puños, nudillos blancos. Como loca, usó todas las conexiones, incluso no dudó en ofrecer recompensas astronómicas, pero yo como si me hubiera evaporado, sin dejar rastro. Fue a todos los lugares donde habíamos estado juntos, el campus de la escuela secundaria, el parque de diversiones, el templo en la cima de la montaña, incluso al extranjero, a esa ciudad donde una vez estudié, pero cada vez regresaba con las manos vacías. Comenzó a tener sueños frecuentes, en los sueños yo estaba parado en un charco de sangre, mirándola fríamente, Violeta, me empujaste al infierno con tus propias manos. Cuando despertaba, el sudor frío empapaba su pijama, el corazón dolía como si alguien le hubiera arrancado vivo un pedazo. Violeta comenzó a expandir el rango de búsqueda, incluso los asuntos de la empresa fueron dejados de lado. Viajó en avión de un país a otro, esperando encontrar esa figura familiar. 3 meses después, Violeta estaba parada fuera de una tienda de lujo en la avenida Montaigne, mirando con ojos vacíos los vestidos de novia en el escaparate. Una vez dije que mi boda favorita sería de estilo simple, sin encajes, sin diamantes, solo el blanco más puro. Se sonrió a sí misma con sarcasmo, esos recuerdos ya se habían desvanecido como burbujas, ahora ni siquiera sabía dónde estaba yo. De repente, con el rabillo del ojo captó una figura familiar, cabello dorado despeinado, cuerpo alto, la forma de caminar se parecía mucho a esa persona en sus sueños. Su corazón se estremeció violentamente, casi por instinto lo siguió. Diego. El hombre no se volteó, siguió caminando hacia adelante, aceleró el paso, extendió la mano queriendo agarrar su muñeca, pero al siguiente segundo, un auto negro se detuvo frente a él. La puerta se abrió, una mujer vestida con un vestido púrpura ajustado lo abrazó, se puso en puntillas, le dijo algo al oído, haciéndolo sonreír suavemente. Cuando se mostró su perfil, era un rostro completamente desconocido. Violeta se quedó rígida en el lugar. No era yo, solo una espalda similar. Bajó la mano abatida, garganta tensa. El teléfono sonó, del otro lado llegó la voz cuidadosa del asistente, directora Liu, la cena está a punto de comenzar, usted. Violeta cerró los ojos, colgó el teléfono, se dio la vuelta y se fue. Y justo en el momento en que se volteó, en la cafetería de la esquina, yo lentamente puse la taza en mis manos, mi mirada pasó ligeramente por su espalda. Sofía siguió mi línea de visión, ¿es él? Retiré la mirada, asentí ligeramente. Me levanté, tomé la mano de Sofía, vámonos, es hora de ir a la cena. Estaba parado frente al espejo de cuerpo entero, inclinando ligeramente la cabeza, ajustando los aretes de diamante en mis lóbulos, la comisura de mis labios curvándose en un arco extremadamente tenue. Violeta también asistirá a esta cena privada esta noche, la voz de Sofía llegó desde atrás, me pasó una copa de champán, tu atención siempre está en él, ¿acaso viniste por él? Tomé la copa, golpeé ligeramente el borde, haciendo un sonido nítido. Estás pensando demasiado. En el lugar de la cena, las luces de cristal refractaban brillos deslumbrantes. Sostenía champán, conversando con facilidad con varios representantes de consorcios europeos, mi francés fluido y perspicacia comercial aguda me convirtieron en el centro de atención. Cuando Violeta entró al lugar, su mirada fue inconscientemente atraída por esa espalda, entre gestos y movimientos había una energía familiar. Frunció ligeramente el ceño,
Justo cuando iba a acercarse, la otra persona se volteó y pasó a su lado. En ese instante, olió una fragancia muy tenue de rosas. Violeta se volteó bruscamente, pero esa figura ya había desaparecido entre la multitud. ¿Quién era ese señor de hace un momento? Detuvo a un invitado, voz tensa. El invitado sonrió. Ese es el señor León, fundador de la nueva empresa de inversión LY. Las pupilas de Violeta se contrajeron bruscamente. LY, murmuró. Esas eran claramente las iniciales de mi nombre. No se atrevía a creer, pero no podía evitar esperar. ¿Había regresado yo? Esta era la tercera vez que Sofía notaba mi atención anormal al grupo Violeta. Estaba parado en la puerta del estudio, viendo mi alta figura tensa bajo la lámpara de escritorio, la pluma en mi mano trazando marcas agudas en el papel. No parecía estar analizando datos, más bien parecía estar diseccionando a un enemigo. ¿Otra vez viendo el reporte de Violeta? Sofía entró con leche caliente, deliberadamente haciendo sus pasos más audibles. Mis dedos temblaron imperceptiblemente, rápidamente cerré la carpeta, solo análisis de rutina. Tomé la leche, la comisura de mi boca curvándose en un arco perfecto, conociendo de antemano a los futuros competidores. Sofía no desmintió mi mentira, aunque en estos 3 meses, mi frecuencia de estudiar el grupo Violeta superaba por mucho a cualquier otra empresa, a veces incluso desvelándome hasta el amanecer. Pero cada vez que ella quería preguntarme, yo rápidamente cambiaba de tema, especialmente después de ese encuentro unilateral en París. No te desveles demasiado tarde. Finalmente solo puso la taza en sus manos. Mañana hay una reunión temprano. Asentí, pero mi mirada ya había regresado a esa pila de documentos. Cuando Sofía cerró la puerta del estudio, escuchó el sonido rasposo de la pluma moviéndose sobre el papel otra vez, como la materialización de algún tipo de obsesión. A las 3:17 de la mañana, un grito agudo atravesó el silencio de la villa. Sofía saltó de la cama. El instinto del médico la hizo despertar instantáneamente. El sonido venía de mi dormitorio. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse las pantuflas, corrió hacia allá. Empujó la puerta, la escena ante sus ojos hizo que su corazón se encogiera violentamente. Estaba acurrucado en la esquina entre la cabecera y la pared, mis manos agarrando fuertemente mi propio cuello, rostro pálido como papel. Mi pijama estaba empapado de sudor frío, pegándose a mi espalda delgada, todo mi cuerpo temblando como una hoja en el viento. Lo que más alarmó a Sofía fueron mis ojos, pupilas dilatadas, mirada dispersa, como si estuviera viendo alguna escena terrorífica que no estaba aquí. León, Sofía se arrodilló frente a mí, no atreviéndose a tocarme precipitadamente. ¿Puedes escucharme? Sin respuesta. Mi respiración se volvía cada vez más agitada, mis labios comenzaron a ponerse azules. Ataque agudo de PTSD. Sofía hizo rápidamente un diagnóstico. Suavemente tomó mi muñeca, tocando una capa de sudor frío y pegajoso. Sigue mi respiración. Puso mi mano en su propio pecho, siente mi ritmo respiratorio, despacio. Sofía deliberadamente ralentizó su propia respiración, el pecho subiendo y bajando regularmente. Podía sentir bajo mi palma, en mi muñeca había un círculo de cicatrices irregulares. 1 minuto, 2 minutos, mi respiración finalmente comenzó a sincronizarse con la suya. Mis pupilas volvieron a enfocarse, cuando vi claramente a la persona frente a mí, bruscamente retiré la mano. Estoy bien, dije con voz ronca, reflexivamente tirando hacia abajo las mangas del pijama para cubrir mis muñecas. Lo siento, solo tuve una pesadilla. Sofía no desmintió esta torpe mentira. Se levantó a servir un vaso de agua tibia, de paso agregó unas gotas de aceite esencial calmante para los nervios en el difusor de al lado. Toma un poco de agua, me lo entregó, manteniendo deliberadamente una distancia segura. Voy a traerte una toalla seca. Cuando regresó del baño, ya me había movido al sofá individual junto a la ventana, sosteniendo el vaso con ambas manos, la mirada puesta en la noche afuera. La luz de la luna delineaba el contorno de mi perfil, las pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo mis ojos. Sofía puso suavemente la toalla sobre mis hombros, se sentó en el sillón frente a mí. ¿Quieres hablar de esa pesadilla?, preguntó muy casualmente, como si solo estuviera discutiendo cómo estaría el clima mañana. Mis dedos inconscientemente acariciaban el vaso. Después de un largo silencio, de repente hablé. ¿Sabes qué se siente ahogarse? Sofía se quedó ligeramente atónita. Primero el agua se mete por la nariz, duele como fuego, mi voz era muy ligera, como contando la historia de otra persona, luego los pulmones comienzan a convulsionar, quieres respirar pero solo puedes aspirar más agua. Lo más terrible es, levanté la mirada, puedes sentir claramente que la vida se escapa, pero eres impotente. Sofía notó que mi dedo anular izquierdo estaba torcido de manera antinatural,
Esa era la inevitable marca que quedó de una fractura ósea que no fue tratada a tiempo. Soñé. De repente me levanté, caminé hacia el escritorio, saqué un sobre de papel craft del cajón inferior. Deberías ver esto. Sofía tomó el sobre, pesado. Lo que salió fue una pila de fotos, registros médicos y una copia de certificado de matrimonio dañada por café. Entonces este es tu nombre original. Las palabras de Sofía llegaron a sus labios pero desaparecieron. Todo ante sus ojos la conmocionó. Yo yacía en un charco de sangre, con una herida horrible en la frente, la alfombra debajo de mí teñida de rojo oscuro. El reporte médico decía 3 costillas fracturadas, fractura por aplastamiento del dedo índice derecho, acumulación de líquido en los pulmones. Esta es obra de Violeta. Mi voz era extrañamente calmada. Ella es mi ex esposa. Mi discurso se detuvo un momento. Luego mi mirada se dirigió a ese certificado de matrimonio. No, en realidad no tenemos ninguna relación. Ella pensó que la persona en el saco era un matón que había molestado a su esposo, pero la persona adentro era en realidad yo. Sofía pasó a la siguiente página, vio capturas de vigilancia, una mujer empujando repetidamente a una persona encostalada desde una plataforma alta. Junto a la piscina estaba parado un joven de rostro inocente, con una sonrisa en la comisura de su boca. Sebastián, señalé a ese hombre, su esposo legal, mientras yo solo era una broma. Sofía finalmente entendió de dónde venía mi obsesión con el grupo Violeta. Esto no era competencia comercial ordinaria, sino odio hasta los huesos. Así que quieres destruirlo. No era una pregunta. Caminé hacia la ventana, la luz de la luna alargó mucho mi sombra. Quiero hacerle probar lo que es no tener nada. Mis dedos acariciaron suavemente el vidrio de la ventana. Perder la empresa, perder la reputación, perder. Mi voz se cortó abruptamente. Sofía caminó detrás de mí, sin tocarme, solo existiendo silenciosamente. Dijo suavemente, la venganza no trae verdadera paz. ¿Entonces qué? Me volteé bruscamente, en mis ojos ardía un fuego sombrío. ¿Perdón? Olvido. Abrí el cuello del pijama, exponiendo una cicatriz horrible debajo de la clavícula. Esto es de 99 golpes que él me dio personalmente con un palo de hierro. Los contó claramente. Sofía miró esa cicatriz, de repente extendió la mano y me atrajo a su abrazo. Me puse rígido un momento, luego como si me hubieran quitado toda la fuerza, me desplomé en su pecho. No estoy tratando de detenerte. La barbilla de Sofía se apoyó en mi pecho. Solo no quiero verte ser devorado por el odio. Suavemente tomó mis dedos deformados. Estas heridas no deberían definir tu vida. No respondí. Pero Sofía sintió que la tela en su pecho gradualmente se humedecía. Afuera de la ventana, el cielo del este comenzó a clarear. Sofía mirando a mí, yo finalmente calmado en sus brazos, tomó una decisión. Muéstrame tu plan, dijo, todos los detalles. Levanté la cabeza, en mis ojos hinchados pasó un destello de sorpresa. Si esto puede hacerte realmente soltar y empezar de nuevo, Sofía limpió las marcas de lágrimas en mi cara. Te ayudaré. Cuando el primer rayo de sol atravesó las cortinas, yo estaba señalando el diagrama de estructura accionaria del grupo Violeta, explicándole a Sofía mi estrategia de adquisición. Mi voz aún ronca, pero mis ojos habían recuperado la claridad. La luz del sol se derramó sobre los documentos esparcidos, iluminando ese certificado de matrimonio dañado. Lo miré un momento, casualmente lo tiré al basurero. Estaba parado frente a la ventana panorámica del piso superior del grupo LY, contemplando toda la ciudad. El vidrio reflejaba mi figura, sosteniendo una copa de vino tinto, el líquido rojo oscuro balanceándose suavemente en la copa, muy parecido a cuando caí en ese charco de sangre. El asistente tocó la puerta y entró, respetuosamente entregó un documento. Señor León, las acciones del grupo Violeta cayeron otro 5%, el mercado generalmente no ve bien las decisiones recientes de Violeta. Tomé el documento, la comisura de mi boca curvándose en un arco frío. Muy bien. Hojeé el reporte financiero reciente de Violeta, toqué ligeramente ciertos números. Violeta, para llenar el agujero de fondos que Sebastián había malversado antes, ya había vendido muchos activos bajo su nombre. Continúa vendiendo los bonos de Violeta que tenemos. Cerré el documento, voz calmada. El asistente dudó. Pero si Violeta colapsa demasiado rápido, también perderemos parte de la inversión. Levanté la mirada, un destello afilado pasó por mis ojos. No importa, no me importa. Solo me importa cómo Violeta perderá poco a poco las cosas que más le importaron.
como yo una vez perdí todo. En el grupo Violeta, Violeta miraba fijamente la pantalla de la computadora en su oficina. La curva del precio de las acciones caía en picada, las llamadas de los accionistas llegaban una tras otra. Molesta, directamente puso silencio. Averigua quién está manipulando detrás, dijo fríamente a su asistente. El asistente con sudor frío en la frente, ya investigué el flujo de fondos, viene de una nueva empresa de inversión suiza, trasfondo muy profundo, temporalmente no se puede rastrear al controlador real. Violeta frunció el ceño, de repente recordó algo, nombre de la empresa. LY, murmuró repetidamente este nombre, como si hubiera entendido algo, pupilas temblando ligeramente, Diego. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, dedos inconscientemente apretando la pluma, la tinta traspasó el documento. Soy yo, ¿he regresado? Me senté en el cuarto privado, frente a mí estaba Ricardo, exdirector financiero de Violeta. Ricardo se frotaba las manos, ojos vacilantes. Señor, las condiciones que me prometió. Sonreí ligeramente empujando un cheque, este es el anticipo, después del éxito recibirás el resto. Ricardo miró codiciosamente los números en el cheque, asintiendo repetidamente, descuide, Violeta recientemente para estabilizar el precio de las acciones, está preparándose para hipotecar patentes centrales. Solo necesito hacer un pequeño truco. No, lo interrumpí, voz suave pero incuestionable, quiero que lo ayudes. Ricardo se quedó atónito. ¿Qué? Ayúdalo a estabilizar el precio de las acciones, hazle creer que la crisis se resolvió, tomé un sorbo de vino tinto, frialdad asomando en mis ojos, luego cuando esté más relajado, dale el golpe mortal. Al día siguiente, Violeta mirando el precio de las acciones que repentinamente se estabilizó, ceño fruncido. Se averiguó que fue el director Ricardo quien contactó varias instituciones para inyectar capital, reportó el asistente. Ricardo, Violeta se quedó en silencio un momento, de repente se rió fríamente, ¿de dónde sacó las conexiones? El asistente negó con la cabeza, no está claro, pero los fondos efectivamente llegaron, temporalmente aliviando nuestra presión. Violeta caminó hacia la ventana, la ciudad en la noche brillaba con luces. Siempre sentía que algo no estaba bien, ve a investigarlo. Se volteó, sin la menor relajación en su rostro por la recuperación del precio de las acciones, averigua rápido con qué instituciones contactó Ricardo. Afuera de la ventana la noche era densa, como la calma antes de la tormenta. Tomé el documento que me pasó Sofía, lo miré y sonreí ligeramente, Violeta efectivamente sospecha. Sofía alzó una ceja, ¿recogemos la red? Espera un poco más, cerré el documento, mirada dirigida al cielo nocturno afuera. Quiero que él venga a rogarme personalmente, como yo una vez le rogué que regresara. Los hechos probaron que la intuición de Violeta no estaba equivocada. Cuando el precio de las acciones de Violeta gradualmente se estabilizó, esas instituciones como si se hubieran puesto de acuerdo, retiraron colectivamente el capital. El precio de las acciones del grupo Violeta se desplomó, incluso llegando a mínimos históricos. Violeta estaba parada frente a la ventana panorámica, palmas gradualmente apretándose. El asistente detrás de él no se atrevía ni a respirar fuerte. Averigua quién está manipulando detrás, dijo fríamente al asistente. El asistente con sudor frío en la frente, ya investigué el flujo de fondos, viene de una nueva empresa de inversión suiza, trasfondo muy profundo, temporalmente no se puede rastrear al controlador real. Violeta frunció el ceño, de repente recordó algo, nombre de la empresa. LY, murmuró repetidamente este nombre, como si hubiera entendido algo, pupilas temblando, Diego. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, dedos inconscientemente apretando la pluma, la tinta traspasó el documento. Soy yo, ¿he regresado? La puerta de la oficina del piso superior fue empujada violentamente. Yo estaba sentado frente a la ventana panorámica, de espaldas a ella, la pluma en mi mano trazando una marca afilada en el documento. Directora Liu, sin voltear, voz calmada, irrumpir en la empresa de otros, puedo llamar a la policía. La respiración de Violeta se detuvo, esta voz, la voz que había escuchado incontables veces en sueños, ahora tan cerca, pero fría como un extraño. Diego, con voz ronca dio un paso adelante, sé que eres tú. Finalmente me volteé, la luz del sol se derramaba desde atrás de mí, delineando mi alta silueta. Me había vuelto más guapo, esa figura que una vez la abrazaba diciéndole que la amaba, parecía haber desaparecido. León, la corregí, dedos golpeando ligeramente la placa de identificación en el escritorio, o puedes llamarme señor León. El pecho de Violeta se agitaba violentamente, el asunto de Sebastián ya lo investigué todo, se acercó rápidamente, manos apoyadas en mi escritorio, fue él quien dirigió y actuó esos dramas,
Fue ella quien me estuvo engañando todo el tiempo. Realmente pensé que ese matón de entonces fue enviado por ti para lastimarlo. La miré silenciosamente, sin la menor onda en mis ojos. La voz de Violeta se volvía cada vez más baja. Si hubiera sabido que eras tú, ¿cómo podría? ¿Podrías qué? De repente me reí. ¿Cómo podrías empujarme personalmente desde la plataforma? ¿Cómo podrías usar un palo de hierro para romper mis costillas? ¿Cómo podrías aplastar mis dedos? Tomé el control remoto y presioné ligeramente, la pantalla de proyección de la oficina bajó lentamente. En la imagen el saco se deslizó, exponiendo mi rostro pálido y ensangrentado, mientras Violeta observaba fríamente, Sebastián parado detrás de él con una sonrisa triunfante en la comisura de su boca. Y cuando cayó el palo de hierro, mi cuerpo encogido y mis gemidos débiles de dolor. El rostro de Violeta se puso instantáneamente pálido. ¿Necesito seguir reproduciéndolo? Me apoyé en la barbilla, tono ligero, tengo muchos más, como cuando abrazaste a Sebastián y le hiciste decir, esposa. Violeta no podía hablar, miraba mis cejas frías, al siguiente segundo sus rodillas golpearon pesadamente el suelo. Lo siento, su voz temblaba, dedos aferrándose fuertemente al borde de mi escritorio, realmente no sabía. La miré desde arriba, de repente me pareció ridículo. La una vez altiva Seo Violeta, ahora arrodillada frente a mí, como un perro sin hogar. Violeta cerró los ojos fuertemente, después de un largo silencio, levantó la cabeza. Diego, ¿qué necesitas para perdonarme? Saqué un documento del cajón y lo empujé frente a ella. Acuerdo de adquisición de acciones del Grupo Violeta. Firma, dije indiferentemente, todas las acciones en tus manos, las compraré a precio de mercado. En la sala de reuniones del piso superior del Grupo Violeta, empujé el último documento al final de la mesa larga, la compensación por despido de todos ustedes ya está en sus cuentas. Miré a los veteranos presentes con expresiones variadas, voz calmada, a partir de hoy, Violeta no tiene más relación con ustedes. El director financiero temblorosamente habló, señor Diego, hemos seguido a la familia de Violeta por 30 años. Por eso pueden tomar doble compensación y irse dignamente. Mis dedos golpearon ligeramente la mesa, en lugar de como Sebastián, contando las puntadas de las celdas en prisión. La sala de reuniones instantáneamente quedó en silencio mortal. En la esquina, Violeta bajó la cabeza, en los pliegues de su traje aún quedaba la humedad de la noche lluviosa. Permaneció en silencio todo el tiempo, como un cuerpo vacío de alma. Después de que se dispersó la multitud, Violeta aún seguía sentada en su lugar sin moverse. ¿Hay algo más? Cerré la carpeta. Él de repente extendió la mano presionando el documento, nudillos blancos, realmente no tenemos ni la más mínima posibilidad. Mi mirada cayó sobre su mano, ahí había una herida fresca, se cortó rompiendo un espejo la noche anterior. Recordé hace muchos años cuando la joven Violeta escaló la pared para traerme fresas, se cortó con la alambrada pero sonrió diciendo que no dolía. ¿Sabes en qué pensaba ese día en el saco? Dije suavemente, pensaba, si tan solo me hubieras mirado una vez, aunque fuera una sola vez. Las pupilas de Violeta se contrajeron violentamente, pero no lo hiciste, retiré el documento, así que mi respuesta es no, ni la más mínima posibilidad. Las palabras de Sofía de repente resonaron en mis oídos. Tenía razón, el mejor final de la venganza es el olvido completo. Me dirigí hacia la ventana panorámica, la luz del sol atravesó las nubes, dorando mi silueta con una capa de oro pálido. Unos días después, de repente recibí un video de un número desconocido. En la imagen Violeta estaba arrodillada en empinados escalones de piedra, frente contra las losas azules, 3 pasos una genuflexión, 9 pasos una reverencia. En los escalones serpenteaban rastros de sangre rojo oscuro, sus rodillas ya estaban desgastadas hasta sangrar. Este era el templo donde años atrás yo había rogado por las cuentas budistas para él. El audio de fondo era la voz del asistente susurrando, la directora Liu ya lleva 3 días arrodillada, el abad dice que está rogando por, bórralo, cerré el video, en el futuro, no necesitas reportar más sobre sus asuntos. Caminé hacia la caja fuerte, saqué un documento de transferencia de acciones. Después de firmarlo dudé un momento, luego saqué una nota adhesiva. La pluma se quedó suspendida mucho tiempo. Finalmente solo escribí 3 palabras, estamos en paz. Cuando Violeta recibió el documento, estaba acostada en la habitación de meditación del templo. Tenía fiebre alta, toda la persona aturdida. El abad suspirando le entregó té caliente, benefactor, la obsesión lastima a otros y a uno mismo. Con manos temblorosas abrió el documento, el papel de transferencia de acciones se deslizó. Esa nota adhesiva fue levantada por el viento que se filtraba por la ventana, cayó ligeramente sobre su corazón.
En un momento de confusión, recordó a los 20 años, yo esperándolo en la nieve para una cita, la punta de la nariz roja de frío, pero sonriendo dije, Violeta, te esperé. Y ahora finalmente ya no esperaba más. El auto de Sofía se detuvo frente a un edificio blanco puro en las afueras de la ciudad. Originalmente quería esperar hasta que estuviera terminado para traerte a ver. Me abrió la puerta del auto, raspó ligeramente mi palma, pero cierta persona últimamente ha estado tan obsesionada con el trabajo que no puedo hacer una cita. Alcé una ceja, doctora Sofía, esto es una queja. Es una acusación. Levantó la cabeza para morderme la punta de la oreja. Me has descuidado por 3 días y 7 horas. El interior del edificio estaba brillantemente iluminado. Al final del pasillo había una placa de cristal cubierta con seda roja. Sofía de repente cubrió mis ojos desde atrás. Cuenta regresiva de 3 segundos. En la oscuridad, escuché el sonido de la tela deslizándose. Ahora mira. La seda roja cayó al suelo. En la placa estaba grabado: Centro de Investigación de Medicina Traumática Diego, brillando bajo los reflectores. Todas las ganancias se invertirán en secuelas postraumáticas. La respiración de Sofía rozó mi oído, incluyendo esas viejas heridas en tus rodillas. Contemplé la placa, mi garganta de repente se tensó. Las cicatrices que quedaron de arrodillarme rogando por las cuentas budistas, resulta que él las recordaba todas. No sé si fue coincidencia, la ventana panorámica del salón de descanso del centro de investigación daba directamente al edificio Violeta. Estaba revisando datos con la cabeza baja cuando de repente noté manchas de luz en el techo. Al levantar la vista, pequeñas letras azul fluorescente parpadeaban en la pared blanca. Diego, la cometa se atascó en el árbol. Todo mi cuerpo se puso rígido. Este era el código secreto que Violeta inventó a los 16 años. Ese día él se rompió el brazo bajándome una cometa, pero sonrió diciendo, Diego, no llores, no me duele. En la azotea del edificio de enfrente, una figura delgada apoyada contra la barandilla, el puntero láser en su mano aún se movía. Aunque estuviéramos a 100 metros de distancia, pude reconocer que era Violeta. Llevaba la chaqueta del uniforme escolar de cuando nos conocimos, como un fantasma obstinado. Las manchas de luz continuaron moviéndose, aparecieron nuevas palabras, esta vez yo te atraparé. Lo miré silenciosamente por 3 segundos, de repente me levanté y cerré las cortinas con fuerza. En el momento en que la oscuridad envolvió la habitación, marqué el teléfono de Sofía, ven al salón de descanso ahora. Escuché mi propia voz extrañamente calmada. Trae el anillo que escondiste en el segundo cajón del vestidor. Del otro lado del teléfono llegó el sonido nítido de instrumentos cayendo. ¿Cuándo te diste cuenta? La respiración de Sofía obviamente se alteró. Curvé ligeramente la comisura de mi boca. La última vez que secretamente me diste mi dedo, me llenaste la mano de polvo de tiza. El láser del edificio de enfrente aún trataba de penetrar las cortinas, proyectando puntos débiles de luz en el piso. Levanté el pie para pisar esa luz, escuchando los pasos frenéticos acercándose cada vez más desde afuera. Sofía, de repente llamé su nombre completo, necesito que entres ahora mismo y me propongas matrimonio. La puerta fue empujada violentamente, él tenía una caja de anillo de terciopelo en las manos, respirando agitadamente, pero los ojos brillantes. El láser junto a mis pies parpadeó sin resignarse, finalmente se apagó completamente. Mi boda fue casi idéntica a lo que había imaginado antes. Sin ceremonias complicadas, tomé su mano e intercambiamos anillos en el observatorio en la cima de los Alpes. Abajo solo había una docena de amigos íntimos, el sonido de las copas de champán chocando mezclado con las montañas, nítido como el sonido de estrellas rompiéndose. Pensé que querrías una boda más grandiosa, bajé la cabeza para besar sus dedos. Sofía miró hacia la Vía Láctea. Solo quien ha sido el centro de atención sabe lo preciosa que es la tranquilidad. Los invitados trajeron regalos apilados como montañas, entre ellos una caja de ébano era particularmente llamativa. En el momento en que abrí la tapa, Sofía claramente sintió que mis dedos temblaron. Esas cuentas budistas que Violeta una vez le dio a Sebastián, ahora yacían silenciosamente sobre el forro de terciopelo. Cada cuenta de sándalo brillaba con una luz cálida, obviamente habían sido tocadas por mucho tiempo. En la tarjeta adjunta solo había 7 palabras, esta vez permíteme rogarte por tu seguridad. Sofía quitó la caja, se la entregó al asistente, dónala al templo. Pero yo sonreí, casualmente puse las cuentas budistas en el ramo de novia, como advertencia, la historia también está bien. En la habitación severa del hospital psiquiátrico, la televisión transmitía noticias de la boda. Los dedos demacrados de Sebastián arañaron la pantalla, las uñas se partieron y sangraron, pero no se daba cuenta. Yo soy su esposo, gritó roncamente rompiendo el vaso,
¿ves? Soy más joven y guapo que él, ¿verdad? Los guardias observaron fríamente hasta que se desplomó exhausto en el charco de sangre, entonces lo arrastraron como a un perro muerto de vuelta a la cama. El paciente 0487 tuvo otra crisis, la enfermera escribió en el registro, autolesiones del día, 7 veces. Apenas terminó de hablar, Sebastián gritó otra vez volcando el espejo frente a él, ¿qué es esto? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Su cara, esa cara que una vez se parecía 7 décimas a mí, ahora estaba llena de cicatrices horribles, el ojo derecho ni siquiera podía cerrarse completamente. Los guardias lo miraron fríamente, donación anónima, según las reglas, debes aceptarlo. Sebastián se rascó frenéticamente la cara hasta sangrar. Reconocía este espejo, en el marco estaba grabada una línea pequeña, mira a quién te pareces ahora. Sebastián frenéticamente arrojó el espejo contra la pared, los fragmentos se esparcieron. Afuera de la ventana, un cuervo pasó por las barras de hierro, emitiendo un grito estridente, como una burla despiadada. En un hospital temporal en el desierto africano, Violeta estaba arrodillada en el suelo vendando las heridas de un niño. El sol abrasador había pelado la piel de su nuca, el traje caro ya había sido reemplazado por una camisa de lino arrugada. Cuando el niño tímidamente le entregó un caramelo sucio, él vagamente recordó al yo de 18 años. Yo siempre me gustaba meter caramelos duros de fresa en sus libros de texto. El teléfono vibró en su bolsillo, era una notificación de noticias, LY cotiza hoy, valor de mercado estimado supera los 100.000 millones. En el momento en que se encendió la pantalla, la enfermera sorprendida vio que este doctor chino siempre silencioso tenía como protector de pantalla a un joven en uniforme escolar. En la foto el chico vestido con uniforme escolar estaba parado bajo un cerezo, volteando para mirar atrás. Cuando sonaron las campanas, Sofía encendió fuegos artificiales en la azotea de Nueva York. ¿Regalo de boda? Me abrazó desde atrás, barbilla apoyada en mi espalda. Comparado con cuando Violeta reservó todo el parque de diversiones, ¿qué tal el nivel? Me volteé para estabilizarlo. Sofía, está muy lejos. Eres 10 veces mejor que él. Los fuegos artificiales explotaron sobre nuestras cabezas, iluminando el deseo eterno de Wall Street.